Bienvenidos lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárese para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Y si quieres más novelas, capítulos adelantados y contenido exclusivo, encuéntranos en Patreon. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo: Yunes Lost, Gianeak, Waxikei, Juan Hernández, Javier Acosta, Tomás Caligiore, Jeffrey Rugama, José Perea, he sido domesticada por la vara de Maestro Crack 2, 0, Jeffrey Urrutia, Víctor Juárez, Brandon Alberto Plata Espinosa, Wilkins Ayala Cuevas, Alda S5K, Silver Flash, Ahmed Enríquez, Héctor Bryan López Grefa, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jefferson Sinisterra Flores, Chepo, Luis Justo Montalvo, Alan Daniel, Jihan Ortiz 6714, Eduardo Salgado 5667, Efraín Bárcena J7G, XD 7435, Joao Víctor GH8FW, Esteban Santis 9420, Tomás Alejandro Ibanes 573, Martín Rodríguez 5150, Rodelero 5858, Casio Silva Batista 316, Altito 01, Erickson Antonio 5362, Tupe J9F, Tomás Sinaloa 1106, Lcelruconxi 1594, José Sullón RT4BM Hidratren 5391, Juan Ceballos 612, Humberto de la Cuadra 5949, Eyeri Ramírez 6564, Juan Soto XL4SS, José Miguel Parque, Jonathan León Díaz 5061, DS Diego 5359 y César Eduardo Apchaguardia, y sin más comencemos con la novela. El viaje mágico comienza con Black Clover capítulo 141 al 149. Capítulo 141. La dignidad de un caballero. Con el apoyo de Asmodeus, Kamui condujo al resto de sus compañeros a la oficina del presidente. Kamui pidió a los 4 demonios de primer año que inyectaran poder mágico para que el dispositivo de sellado alcanzara su máximo valor. Les ayudó a resistir los ataques posteriores de los profesores, justo cuando los 4 estudiantes de primer año habían llenado el indicador mágico del dispositivo de sellado al 70%. Un profesor que se liberó de las ataduras de la sinagoga llegó a la oficina del presidente y vio a 2 equipos trabajando duro. Parece que tienes muy mala suerte. Hace tanto tiempo que ningún otro equipo viene a apoyarte. Los 4 estudiantes de primer año vieron que era su maestro de magia, Morax Momonochi. Aunque eran novatos, habían oído hablar de su magnífica habilidad para manipular la magia. Pero cuando Kamui, quien era responsable de resistir a los enemigos, vio que era la maestra quien venía a lidiar con ellos, un aura inexplicable estalló en él. Señor Momonochi, si quiere enfrentarse a ellos, primero tendrá que pasar por encima de mí. Momonochi miró a Kamui, quien una vez había provocado que todas las chicas de la escuela le dieran una advertencia. No esperaba que la otra parte fuera tan poderosa en asuntos serios. Bueno, entonces me encargaré de ti primero, Kamui. Y, por cierto, déjame corregir tu comportamiento habitual en clase. Magia de diferentes atributos emitida por la varita de Momonochi impactó directamente el cuerpo de Kamui en un intento de deshacerse de él rápidamente. Después de todo, como demonio, sabía que si no se deshacía de Kamui, el niño problemático, ella no sabía qué tipo de habilidad usaría el oponente para lidiar con ella, y Kamui, quien usó directamente su cuerpo para bloquear la magia, miró directamente al maestro Momonochi después de sacudirle el polvo del cuerpo. Si eso es todo lo que puede hacer, no puede cruzar mi cuerpo, señor Momonochi. En ese momento, Momonochi empezó a tomarlo en serio. Aunque solo era un ataque mágico tentativo, su poder no era nada bajo. Vio que Kamui recibió su magia de frente y no sufrió daño alguno. No está mal, eres digno de ser miembro de la clase de los niños problemáticos. Ahora voy a hablar en serio. Entonces Momonochi activó su habilidad familiar Experiencia Integral, que le permitió aprender cualquier magia difícil, y el poder de la magia que usaba dependía completamente de su propio poder mágico.
Con la mejora de su habilidad familiar, la magia que lanzó desde sus manos aumentó su poder varias veces y continuó bombardeando a Kamui. Pero Kamui todavía permaneció allí sin moverse ni un centímetro, y los 4 estudiantes de primer año que estaban tratando de inyectar poder mágico también se sorprendieron por los esfuerzos de Kamui. Una de ellas, Finn y Mariana, que consideraba a Kamui una persona indescriptible y obscena, también cambió su opinión sobre él. De repente recordó que, cuando ella y Asmodeus se marcharon, este le dijo a Kamui: todo depende de ti. Al principio no entendía por qué, pero ahora lo sabía. Xoul, quien había estado observando a todos los Babils desde el cielo, por supuesto sabía lo que sucedía en la oficina del presidente. En realidad, no esperaba que Kamui pudiera dominar las habilidades que le había enseñado. Xoul recordó la situación cuando Kamui lo encontró. Anteriormente, Kamui pagó un boleto de invitación a la división Club Sukubo como precio para que Xoul extendiera el contrato familiar entre Iruma y el señor Kaluyego. Pero Kamui no vio el pequeño movimiento de Xuer hasta el final y pensó que no hizo ningún movimiento, por lo que fue hacia él para recuperar el boleto de invitación. Mi querido amigo Xuer, ya que esta vez no tomaste acción, por favor devuélveme el boleto de invitación. Xuer miró a Kamui pidiéndole que le devolviera el cupón de invitación, y un sudor frío le inundó la cabeza. Ya lo había usado y no podía decirle a Kamui que había sido él quien había llamado al presidente. Después de todo, Kaluyego aún creía que el presidente sabía cuando se rescindió su contrato con Iruma. No, mi querido amigo, por favor, deja de decir esas cosas hirientes. ¿Qué tal si mejoro la capacidad de tu familia para que no solo puedan entender lo que dicen otras criaturas, sino también el verdadero significado de las palabras de las mujeres mediante la traducción? Kamui se conmovió al escuchar la sugerencia de Xuer. Después de todo, si una simple invitación le permitiera saber el verdadero significado de las palabras de una chica, ¿no significaría que sería invencible frente a ellas? Haz un trato. Kamui luego llegó a un acuerdo con Xoul, pero Kamui todavía estaba un poco confundido sobre cómo Xoul mejoraría las habilidades de su familia. Entonces, ¿qué debería hacer a continuación, Xoul? En ese momento, Xuer sonrió y luego dijo algo al oído de Kamui. Kamui miró a Xuer confundido al oír esto. ¿De verdad esto mejorará las habilidades de mi familia? Xuer asintió directamente. Sí, tu habilidad familiar me recuerda a una habilidad, así que sé cuál es el nivel mínimo que puede alcanzar tu habilidad. De vuelta al presente, Xuer observó a Kamui usar su habilidad para resistir el ataque del maestro Momonochi. Aunque se sintió un poco aliviado, también se quedó un poco sin palabras. Este tipo realmente mejoró sus habilidades para convertirse en un caballero. Solo Xoul y Kamui conocen las habilidades mejoradas de Kamui en este momento. Por otro lado, Momonochi no pudo evitar sentirse confundido cuando vio que su magia no tenía efecto en Kamui. Kamui-kun, ¿qué diablos hiciste para que mi magia fuera ineficaz contra ti? Kamui enderezó su arco y dijo: esta es mi habilidad familiar mejorada. Traducción. Esta habilidad no solo me permite traducir el lenguaje de los seres vivos, sino también todo lo relacionado con las mujeres. Maestra Momonochi, como mujer, incluso su magia está dentro de mi rango de traducción. Acabo de tener una conversación con su magia. Momonochi miró a Kamui con sorpresa. No esperaba que la otra parte usara su habilidad familiar hasta ese punto. Como era de esperar de esta clase de niños problemáticos dirigida por el señor Kaluyego, pero tu habilidad probablemente no funcione con los chicos. Si llamo a un profesor, tendrás un gran problema. Kamui negó con la cabeza. No, lo derrotaré ahora mismo, señor Momonochi. Al principio no estaba seguro, pero después de hablar con usted sobre magia, ahora estoy completamente seguro. Tras escuchar las palabras de Kamui, Momonochi miró a la otra parte con recelo. Después de todo, no sabía qué tipo de movimientos usaría. Naomi Kamui juntó las palmas de las manos y comenzó a acumular poder mágico. Esta es la magia suprema que me enseñó mi mejor amigo, la técnica del aren inverso. Una bocanada de humo blanco emergió y Kaluyego, desnudo, se paró junto a Momonochi y sopló en su oído. Me gustas. La nariz de Momonochi sangra de repente y la fuerza de la sangre la empuja más de 10 metros de distancia.
Capítulo 142. Los niños problemáticos. Se reúnen los 4 estudiantes de primer año que se esforzaban por inyectar poder mágico. Se sorprendieron mucho al ver que Kamui en realidad derrotó al maestro Momonochi, aunque los medios eran muy despreciables. Kamui, que había regresado a su forma original, miró al señor Momonochi, cuya nariz estaba sangrando. Como era de esperar, mi mejor amigo tiene razón. Cuanto más poderosa sea la magia definitiva, mayor será el daño que causará. El señor Momonochi sigue sangrando por la nariz. Cuando el tanque mágico del dispositivo de sellado estaba a punto de alcanzar su punto máximo, todos los demonios presentes dieron un suspiro de alivio. Mientras el presidente Sullivan estuviera sellado, la presión de esta prueba se reduciría considerablemente. Justo cuando estaban a punto de respirar aliviados, los globos de 2 de los 4 estudiantes de primer año fueron pinchados de repente y en silencio. Los otros 2 estudiantes de primer año, que notaron que algo andaba mal en el primer momento, protegieron sus globos en un instante y apenas escaparon de la persecución. Vieron 2 agujeros en la pared frente a donde había estado el globo. Miraron en dirección contraria y descubrieron que en algún momento se había abierto un enorme agujero en la oficina del presidente. En ese momento, Kamui comprendió al instante que se trataba de la obra maestra del maestro Robin. Al fin y al cabo, mientras la chica estuviera dentro de su alcance, podía comunicarse a través del traductor para debilitar el poder del ataque y hacerlo ineficaz. Sin embargo, su habilidad no reaccionó, lo que significaba que el ataque era del chico. Entre los chicos, solo el maestro Robin podía atacar desde tan larga distancia y en silencio. Esto es un problema. Ni siquiera veo las flechas del señor Robin. Aunque las bloquee con mi cuerpo, no funcionará. En ese momento, Robin, quien había estado disparando a la oficina del director desde lejos, aprovechó la oportunidad que le había dado el profesor Momonochi para reventar los globos sobre los 2 estudiantes de primer año. Justo cuando estaba a punto de continuar el lanzamiento, se encontró con una pared de hielo junto a los estudiantes de primer año en la oficina del director para protegerlos. Parece que otros equipos también han llegado a la oficina del presidente. En la oficina del presidente, Kamui vio a hermana mayor y Karoji traer a sus equipos para apoyarlas. Con entusiasmo, quiso abalanzarse sobre ellas, pero fue derribado por sus compañeros. Kamui recuperó la compostura y expresó su gratitud a la hermana mayor Isabeta y a Caroline. Menos mal que vinieron a apoyarme, si no, no sabría cómo lidiar con el francotirador del señor Robin. Isabeta sonrió y dijo, de nada. Después de todo, no queremos que el presidente salga. Aunque tengamos su tesoro, no podemos dejar pasar esta oportunidad. Caroline asintió para mostrar su acuerdo. De repente, Kamui, a su lado, sintió algo y voló para bloquear el repentino ataque mágico. Kamui. Isabeta y Carole gritaron sorprendidas. No esperaban que la magia atacara de repente. Después de que el polvo se asentó, Kamui se sacudió el polvo para demostrar que estaba bien. No esperaba que se recuperara tan rápido, señor Momonochi. Pensé que se iba a desmayar por un rato. En ese momento, Momonochi se limpiaba la sangre de la nariz con una mano y sostenía una varita con la otra, tratando de ordenar su condición actual. Kamui-san, no solo ha llegado tu apoyo, sino también el mío. La magia curativa ha estado trabajando en Momonochi, y el equipo de niños problemáticos sabe que el maestro más difícil ha llegado, a excepción de los 2 maestros que aún no han aparecido, Kaluyego y Balan. Buyelu Pulseco es un maestro de magia curativa de Babis. Su magia familiar es semipermanente. Mientras exista poder mágico, puede curar cualquier herida al instante. Su poder es tan fuerte que puede curar cualquier herida grave al instante, pero aún así causará dolor. Aunque cuando trató a Momonochi se preguntó por qué un demonio resultaría herido debido al sangrado excesivo de la nariz. En ese momento, el equipo de niños con problemas sintió una enorme presión bajo el ataque de 3 profesores. Entonces, Momonochi superó directamente a Kamui, quien se mantenía muy controlado, y atacó a los 2 equipos que acudieron a apoyarlo. Kamui está bajo el cuidado del maestro Buyelu Pulseco. Después de todo, para Kamui, los hombres son sus enemigos naturales en este momento.
Mientras el equipo de niños con problemas luchaba, Robin, que había estado esperando la mejor oportunidad para disparar desde la distancia, se lamió la lengua. Debió haberse dado cuenta de que la mejor oportunidad que había estado esperando estaba por llegar, y ahora estaba listo para reventar los 6 globos, incluidos los del equipo de apoyo. Tiró de la cuerda del arco y una poderosa pluma de flecha mágica apareció en su mano. Habilidad familiar. Un disparo dará en el blanco. Habilidad familiar: un disparo garantizado para dar en el blanco. Las flechas disparadas antes de perder la concentración darán en el blanco sin ninguna interferencia. Al disparar la flecha que seguramente daría en el blanco, sintió de repente una sensación familiar. Era el aura que emitía al disparar al enemigo. Esto le recordó a Robin una cara familiar. Hermana. Desde más lejos, una flecha de color negro alcanzó la flecha fatal de Robin, y las dos chocaron y se cancelaron mutuamente. Robin usó su poderosa vista para ver a Iruma, quien sostenía un arco largo negro y le disparaba desde la distancia. Hermana, parece que has encontrado al verdadero sucesor. En ese momento, Robin supo que había perdido su mayor oportunidad de acabar con el equipo de niños problemáticos de la oficina del presidente. Después de todo, su habilidad de matar de un solo golpe solo se puede usar una vez al día, y si Iruma-san le dispara, incluso una flecha común será derribada. Después de ver que había perdido su oportunidad, Robin comenzó a seguir adelante, preparándose para cazar a los niños problemáticos restantes en otro lugar. Por otra parte, incluso sin el apoyo de largo alcance de Robin, el equipo de profesores comenzó a erosionar gradualmente el territorio del equipo de niños problemáticos. El equipo de niños con problemas miró las últimas pequeñas ranuras mágicas en el dispositivo de sellado y vertieron todo su poder mágico en ellas, pero cuanto más se acercaban a la parte superior, más poder mágico necesitaban. Incluso si se combinaran los estudiantes de primer año de varios equipos, aún tomaría algo de tiempo, pero parecía que simplemente les faltaba ese último poco de tiempo. En ese momento, apareció un nuevo equipo. Sabunoxaburo subió al escenario con sus compañeros. Silvia, quien se había esforzado por transferir poder mágico, se llenó de confianza al ver a su hermano llegar. Hermano mayor. El audaz Sablo empujó a Momonochi Pulseco directamente a sus posiciones originales. Todos, déjenmelo a mí a partir de ahora. Los compañeros de equipo traídos por Sablo se unieron al equipo para suministrar poder mágico, y la velocidad del dispositivo de sellado aumentó de inmediato. Debido a que el equipo Sablo se unió a la batalla, lograron llevar con éxito el dispositivo de sellado a su valor más alto en el último minuto antes de que Sullivan fuera abierto, evitando que el gran diablo Sullivan apareciera. Capítulo 143. Profesores adicionales. El presidente Sullivan, quien perdió la oportunidad de aparecer en el dispositivo de sellado, lloraba. Originalmente quería lucirse ante Iruma. Pero inesperadamente, el bebé murió en el útero. Opera, que estaba presente, consoló al presidente Sullivan. Después de que termine el desgarrador juicio de hoy, regresemos y celebremos con Iruma-sama y Sullivan-sama. El consejo de Opera animó a Sullivan y salió del dispositivo de sellado. Bueno, hagamos lo que dices. Mientras Sullivan y Opera conversaban, el equipo de profesores al lado trabajaba a toda velocidad para eliminar al grupo de niños problemáticos presentes. Después de todo, el equipo del niño problemático solo impidió que Sullivan apareciera, y la cuenta regresiva para la cacería seguía en marcha. Entre los equipos que intentaban escapar con todas sus fuerzas, solo el equipo de Kamui sufrió un impacto en ambos globos, mientras que los demás equipos recibieron un globo cada uno. En ese momento, el equipo Kamui, que había estado luchando durante mucho tiempo, fue eliminado. Del otro lado, el equipo de Iruma, que había detenido con éxito al francotirador del señor Robin, huía presa del pánico porque había un francotirador detrás de ellos disparándoles con todas sus fuerzas. Tras irse, Robin inicialmente quería buscar otros equipos, pero tras pensarlo, decidió unirse al equipo de Iruma. Una razón era vengar la flecha que acababa de recibir y la otra, poner a prueba el nivel de enseñanza de su hermana. Entonces, en ese momento, Robin estaba disparando flechas que podían girar para atacar al equipo de Iruma, y varias veces casi atravesó los globos del equipo de Iruma.
En ese momento, el equipo de Iruma discutía cómo lidiar con el arco y la flecha del señor Robin mientras huían. Tras presenciar las habilidades de Iruma con el arco, Emma preguntó confundida. Mayor, ¿no puedes derribar la flecha que el señor Robin acaba de disparar? Iruma, que corría, negó con la cabeza. Con mi nivel actual, no puedo disparar ese tipo de flecha que Robin Sensei puede girar. Los dos estudiantes de primer año continuaron corriendo después de escuchar la negación de Iruma, cuando una voz familiar vino del cielo. Iruma-kun lo encontró. Innumerables globos estallaron del cielo, lo que dejó al señor Robin, que estaba detrás de Iruma, atónito por un instante. En un instante, perdió de vista al equipo de Iruma. Clara-san sigue tan divertida como siempre. Por otro lado, el equipo de Iruma llegó a una base secreta, abierta por el equipo de Clara. En ese momento, Clara estaba frotando a Iruma con todas sus fuerzas. Por fin te encontré, querida Clara. Iruma miró las acciones de Clara y preguntó sorprendido. Clara, ¿cómo pudiste? Luego, Clara orgullosamente atrajo a sus dos compañeros de equipo hacia el lado de Iruma y los presentó. Hola, este es Fuatlo y este es Malvas. Gracias a ellos pude traerlos a este espacio tan especial para mí. Iruma miró a su alrededor y se dio cuenta de que esta era la otra dimensión a la que había entrado durante el último festival de la cosecha. Nunca imaginó que pudiera albergar tantos demonios. Luego, Clara le entregó los 3 dispositivos de comunicación a Iruma para que los llevara y le explicó cómo usarlos. Iruma escuchó lo que decían los otros equipos después de llevar el comunicador a su oído y sintonizar rápidamente la frecuencia. Todos están bien. En ese momento, todos los niños con problemas que ya llevaban comunicadores sintieron una sensación de alivio en sus corazones cuando escucharon la voz familiar de Iruma. Parece que estás bien, Iruma-kun. Ya han eliminado a 2 equipos de niños problemáticos, y a algunos incluso solo les queda un globo. Así que debemos tener mucho cuidado de ahora en adelante. Iruma asintió tras escuchar lo que dijo Jazz. Después de todo, si no hubiera sido por el rescate de Clara, los habrían eliminado. Justo cuando el equipo de niños con problemas estaba discutiendo su próximo plan, de repente escucharon una transmisión que transmitía noticias que no querían escuchar. Es hora de agregar al maestro Kaluyego y al maestro Balam nuevamente. Todos los niños problemáticos guardaron silencio al oír la mala noticia. No esperaban que enviaran a los maestros Kaluyego y Balam tan rápido. Solo quedan 26 minutos de los 66 minutos y ha aparecido la combinación más feroz. Después de escapar de la oficina del presidente, el equipo de Isabeta y el equipo de Carole pensaron que habían escapado del lugar más peligroso, pero inesperadamente entraron en la guarida de otro tigre. Ahora estaban frente al señor Kaluyego que caminaba hacia ellos, e Isabeta y Karol inmediatamente usaron toda su fuerza para liberar sus habilidades familiares. Habilidad familiar favorabilidad. El cuerpo desprenderá una fragancia agradable. Cualquiera que lo huela tendrá una impresión favorable de ella y tomará decisiones que la favorezcan. Cuanto más expuesta esté la piel, mayor será la favorabilidad. Habilidad familiar superficie de hielo. Como su nombre indica, es la habilidad de dominar el hielo. De hecho, es la capacidad de ajustar la temperatura del agua. Es especialmente famosa por su capacidad de enfriamiento. Su plan original era que Isabeta liberara el 100% de su favorabilidad para confundir a Kaluyego por un momento y luego que la superficie de hielo de Carole creara magia de escena que pudiera retrasar al oponente. Sin embargo, el despiadado Kaluyego respetaba mucho su personaje e inmediatamente utilizó su habilidad familiar Caruberos para barrer al oponente directamente, sin ninguna intención de descargar la presión. El equipo de Isabeta y el equipo de Karoji fueron eliminados. Cuando los demás equipos se enteraron de que 2 equipos habían sido eliminados al mismo tiempo, todos supusieron que se trataba de la obra maestra de Kaluyego. Después de todo, el maestro Balam sería amable incluso si lo eliminaban. Maestro fantasma malvado. Por otro lado, el equipo de Agares, que había estado usando la gran vía de la travesía y escondido en un espacio subterráneo, se enteró de que 2 equipos fueron eliminados al mismo tiempo. Los 2 estudiantes de primer año elogiaron la estrategia de Agares, que les permitió superar los 66 minutos de forma tranquila y segura.
Habilidad familiar Kama. Puede manipular los distintos estados del suelo y también puede detectar anomalías en la magia del suelo. Agares usó esta habilidad familiar para abrir un espacio subterráneo, pero en ese momento, sintieron una vibración violenta en las profundidades del espacio subterráneo. Una mano atravesó el suelo, creando un agujero. El rostro de Balaam apareció ante el equipo de Agares. Así es, esconderse bajo tierra es una buena idea. Pero la próxima vez que te escondas, tienes que ser más silencioso. Cuando Agares vio que era el maestro Balaam, instantáneamente activó su habilidad para controlar la tierra y selló directamente a Balaam, luego se fue rápidamente con los dos estudiantes de primer año. ¿En serio? La hipocresía del señor Balaam es demasiado escandalosa. Puede oírnos incluso desde tan profundo. Entonces Balaam rompió el muro de piedra que lo bloqueaba y se puso delante de ellos. Capítulo 144. Perros guardianes y guardianes. Oye, gracias por el cumplido, Agares-san. Pero aún así deberías esforzarte al máximo para luchar contra mí. Después de todo, esta prueba también es una prueba. Después de escuchar las palabras de Balaam, el equipo de Agares reunió el coraje para avanzar, pero fue eliminado. Grado 1A. ¿Qué le pasa a este profesor? Si dice eso, ¿no será un poco más indulgente? Alumno de primer grado B. Cierto. ¿Y por qué golpeó tan fuerte? Agares. El equipo eliminado de Agares quedó inmóvil en el suelo y luego los trabajadores de la escuela los llevaron a la tienda de eliminados. En ese momento, todos los equipos eliminados en la carpa de eliminación se quejaban de la crueldad de los profesores mientras veían la transmisión en vivo en la pantalla. En ese momento, la pantalla se cortó repentinamente cuando Jazz fue atado a una cruz por el maestro Machi de la escuela de tortura. Los niños con problemas superados ya no se quejan de su situación. Al fin y al cabo, al ver esa escena, ningún niño con problemas dirá que se siente miserable. Por otro lado, porque Jazz, quien fue atrapado por la maestra Machi, se puso así. El tiempo se remonta a hace unos minutos. Tras recordarle a Iruma que tuviera cuidado, fue atrapado por el otro grupo y presionado contra la cruz. Entonces, el señor Machi comenzó a hablar consigo mismo sobre su dispositivo de tortura, e incluso había una versión actualizada del dispositivo de tortura. Estudiante Haas, después de todo, tú eres estudiante y yo profesor, así que esta vez no usaré instrumentos de tortura de última generación. Usaré el modelo más antiguo para que reveles el paradero de los dos estudiantes de primer año que custodias. La mente de Jazz sudaba como loca, pensando para sí mismo. Oye, esto no es real, ¿verdad? Entonces Machi eligió un instrumento de tortura y empezó a caminar hacia Haas. ¿Lo has pensado bien, Haas-san? ¿Me dirás dónde están? Oye, no les diré nada. Al fin y al cabo, son mis adorables hijos. Así es, cuando Haas vio a los estudiantes de primer año que debía proteger, decidió protegerlos bien. Después de todo, esos demonios con aspecto de mascota, despertaron su deseo de ser un hermano mayor y protegerlos. Pero después de un tiempo se dio cuenta de lo equivocado que estaba. ¿Cómo podía ser común y corriente un profesor capaz de enseñar tortura en una escuela demoníaca de élite como Babils? Simplemente utilizó los métodos de tortura más comunes, como la tortura con agua, descargas eléctricas, opresión, etc., para extraer información sobre el paradero de los estudiantes de primer año de Haas. Oh, has invertido un dineral en esta prueba, e incluso has conseguido algo como la bóveda del diablo. Pero ahora, por favor, dime la contraseña. Pero en ese momento, Haas no dijo nada más, y esta situación hizo que el deseo del maestro Machi de torturarlo aumentara mucho. Jeje, en ese caso, déjame pensar en un nuevo truco. Entonces el maestro Machi sacó un 100 pies aguja de un frasco transparente, y ya se estremeció cuando lo vio. Pensamiento interior. Oye, esto no puede ser serio. ¿De verdad se puede usar esto con estudiantes? Esto no es solo una prueba. Jazz miró al 100 pies aguja que se acercaba cada vez más, pero aunque tenía miedo, esta vez estaba extremadamente decidido. Justo cuando 100 pies aguja estaba a punto de golpear a Haas, la pared de la sala de tortura se rompió repentinamente y el equipo de Iruma emergió elegantemente de ella.
Yasukun, estamos aquí para rescatarte. En ese momento, cuando la atención de la maestra Machi fue atraída por el equipo de Iruma, Has ya había sido rescatada por el equipo de Clara. Cuando Iruma vio que su objetivo se había logrado, utilizó toda su fuerza para usar el control de gravedad para empujar hacia abajo al maestro Machi, y luego usó la magia de hielo de Ema para congelar al oponente. Aprovecharon el momento para escapar del lugar. Machi, quien rompió el hielo, respiró aliviada al ver a los niños problemáticos huyendo. Después de todo, solo intentaba asustar a Has. Ni siquiera él usaría el 100 pies aguja contra sus alumnos. Si de verdad lo usara, Kaluyego-kun lo mataría a golpes. Sin embargo, no esperaba que Has pudiera soportar la presión y no le dijo la contraseña de la bóveda fantasma malvada. Por otro lado, cuando Asmodeo luchaba contra Ifrit, el oponente dejó de luchar contra Asmodeo al enterarse del éxito del plan SOS. Finalmente, antes de irse, le dejó unas bolas de fuego grandes como recuerdo. Asmodeo permaneció allí esperando el regreso de sus compañeros, mientras los dos de primer año suspiraban al ver el lugar después de la batalla. Mayor, realmente lograste contener a Ifrit Sensei. Asmodeo meneó la cabeza para indicar que él y su oponente estaban empatados. No hablemos de mí. Esta vez hiciste un gran trabajo. Realmente impediste que el maestro Sullivan apareciera. Justo cuando se saludaban, un gran ataque se dirigió repentinamente hacia ellos. Asmodeus percibió la dirección del ataque e hizo todo lo posible por bloquearlo. Entonces vieron a Kaluyego caminando hacia ellos. ¿Eh? ¿De verdad puedes bloquear un ataque de este nivel, Asmodeus? El equipo de Asmodeus palideció en el momento en que vieron a Kaluyego, y Asmodeus, como capitán, pidió a los dos estudiantes de primer año que se escondieran detrás de ellos. Sin embargo, Kaluyego no mostró intención de continuar el ataque, sino que se sentó directamente sobre el pilar caído. Ríndete, Asmodeo. Ya gastaste todo tu poder mágico tras volver a luchar contra Ifrit. ¿Cómo te sentiste después de luchar contra él? ¿Cómo se siente ser aplastado por la magia que dominas? Después de escuchar lo que dijo Kaluyego, Asmodeus pensó por un momento y miró a Kaluyego con ojos firmes. ¡Excelente! Ahora mismo, tengo tantas ganas que estoy a punto de explotar. Un día te superaré y te daré un puñetazo en la cara. Después de escuchar las ambiciosas palabras de Asmodeus, Kaluyego instantáneamente estalló con la habilidad familiar Kerberos. Muy bien, he tomado nota de tus palabras, pero ahora será mejor que te eliminen. Justo cuando Kerberos estaba a punto de atacar el último globo del equipo de Asmodeus para eliminarlos, un humano que había estado observando este lugar le dijo algo a Iruma-san en la distancia a través del comunicador. Luego, Iruma sacó el papel de invocación familiar que Opera le dio y convocó a su encantadora Yechi-chan. Kaluyego, que originalmente quería eliminar al equipo de Asmodeus de una manera genial, de repente quedó atónito por esta situación familiar. El equipo de Asmodeus, que ya estaba preparado, vio al maestro Kaluyego convertirse repentinamente en una nube de humo y desaparecer. Asmodeus comprendió que fue el señor Iruma quien lo salvó de nuevo. Como se esperaba del maestro Iruma. En ese momento, Iruma estaba mirando a Yechi-chan, quien lo miraba torpemente. Hola. 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 Su plan original de eliminar generosamente al equipo de Asmodeus fue interrumpido por Iruma. La historia entra en su recta final. Capítulo 145. Iruma y su lindo familiar, el lindo Yechi-chan está mirando a su dueño, nuestro Iruma-san, con sus ojos muy lindos. Oye, desinstálame. Aunque Iruma miró a Yechi-chan un poco avergonzado, no tenía intención de cancelar la invocación. No, no es que no pueda desinvocarlo, señor Kaluyego. Al fin y al cabo, se trata de nuestra victoria. Mientras podamos controlarlo, uno de los dos luchadores más fuertes, nuestras posibilidades de victoria serán muy altas. Pero Yechi-chan se burló al oír lo que dijo Iruma. Aunque según el contrato familiar no puedo atacarte como mi maestro, los compañeros a tu lado no tienen esa restricción. El niño problemático que estaba a su lado y sus compañeros de clase de repente recordaron que existía tal regla después de escuchar lo que dijo Kaluyego. Iruma pensó en lo que dijo Kaluyego y una gota de sudor frío le cubrió la cabeza.
No le asustó lo que dijo la otra persona, sino que al salir esta mañana, Opera de repente le puso algo en la mano y, sin explicación alguna, le dijo que ese objeto le sería muy útil. Justo cuando Yechi-chan estaba a punto de perder los estribos, Iruma sacó un collar de su bolsillo y lo puso alrededor del cuello de Yechi-chan, luego sacó uno idéntico y se lo puso alrededor del brazo. En ese momento, Yechi e Iruma sintieron de repente una resonancia especial en sus pensamientos, como si se hubieran convertido en uno. Clara y los demás temblaron al descubrir que Kaluyego no se movió en absoluto después de que le pusieran el collar. Poco a poco se tranquilizaron y salieron lentamente de detrás de Iruma y preguntaron. Iruma-kun, ¿qué hiciste que hizo que Kaluyego-sensei no hiciera nada? Después de escuchar las palabras de Clara, Iruma se rascó la cabeza torpemente y les dijo a todos los demonios presentes para qué se usaban los accesorios que había recibido de Opera. Opera me dio este objeto. Escuché que le encargó a un fabricante de herramientas mágicas que lo hiciera específicamente para mí. Me permite resonar con mi familiar y obtener el poder de ambos. Ahora que he adquirido la habilidad del señor Kaluyego, no podrá atacarte. Los demonios aplaudieron al escuchar las palabras de Iruma, nunca habían imaginado que existiera una herramienta tan mágica. Cuando Kaluyego escuchó que la culpa era de Opera, inmediatamente miró a Dios y se preguntó por qué tenía que hacerle esto. Maldita sea, Opera. Después de que termine esta prueba, parece que solo uno de nosotros sobrevivirá. Y ya que te atreviste a hacer esto durante la prueba, deberías poder aceptar las consecuencias. Iruma asintió con firmeza. Mientras superemos la prueba, podremos asumir las consecuencias. HMPH. Tras escuchar las palabras de Iruma, Yechi-chan giró la cabeza y no los miró. Aún quedan 15 minutos para el final de la prueba. Si los equipos restantes logran sobrevivir dentro de este tiempo, ganarán. Por otro lado, Sablo y sus amigos lograron escapar con éxito de los ataques de francotiradores de los profesores a costa de un globo y llegaron a la azotea de la escuela, donde descansaron sin aliento. Los dos estudiantes de primer año estaban recibiendo elogios de Saburo, y también miraban a Saburo con anticipación mientras los guiaba para completar la misión SOS. En ese momento, una fuerte intención maliciosa apareció repentinamente frente a ellos, y el maestro recién contratado Atley atacó directamente a Sablo. El poderoso impacto hizo que Sablo cayera contra la pared. Sin embargo, aunque fue atacado, gracias al entrenamiento especial del maestro Balam, pudo usar la habilidad de su familia para crear un escudo defensivo al instante. Cuando los dos estudiantes de primer año vieron que Sablo estaba siendo derribado y quisieron atacar, Sablo los detuvo y les dijo que no atacaran precipitadamente. En ese momento, Sablo percibió la agresividad de su oponente. Si atacaba sin cuidado, este se daría cuenta de su debilidad. Pero Atley no le dio tiempo a pensar. Sus manos seguían apuñalando como lanzas, con tal fuerza que podían penetrar fácilmente incluso el acero. Los escudos que Sablo creaba continuamente eran más duros que el acero, pero aún así eran perforados por el oponente y casi perforaban su abdomen. En ese momento, los estudiantes de primer año supieron que no podían quedarse sentados esperando la muerte. Entonces, uno de ellos agarró a Saburo y usó su habilidad familiar para regresar al instante al lado del otro estudiante. Habilidad familiar teletransportación. La distancia y la frecuencia se ven afectadas por la magia, lo que permite que la persona y todo lo que toque se teletransporte instantáneamente. Mayor, huyamos. Si seguimos así, fracasaremos. Saburo sabía que su primera prioridad era proteger a los dos estudiantes de primer año, y no era aconsejable correr ningún riesgo cuando solo les quedaba una vida. Está bien, vamos primero. Se agarraron de las manos y el estudiante de primer año se teletransportó lejos de la escena. En ese momento, Atley mostró la expresión de un cazador y se lamió la lengua mientras observaba a la presa huir. Luego corrió hacia el lugar que había previsto y con su mano derecha la lanzó como una lanza, perforando instantáneamente el último globo del equipo Sablo. Luego pateó a Sablo y lo atravesó hasta quedar atrapado. El estudiante de primer año que usó la teletransportación instantánea no esperaba que el diablo pudiera predecir su habilidad. Pero Atley no sentía ninguna satisfacción en ese momento.
Quería que la otra parte siguiera complaciéndolo, así que sacó a Sablo del agujero en el suelo. Saburo, que estaba confundido en ese momento, vio los ojos de la otra persona y de repente recordó que el maestro Balaam una vez le había mostrado un demonio atrapado en un círculo vicioso. La mirada en los ojos de Atli era exactamente la misma que la de los demonios, sin ninguna diferencia. Ustedes dos deberían huir y buscar ayuda inmediatamente. No se queden aquí. En un instante, innumerables monstruos surgieron de todos lados alrededor de Sablo y atacaron a Atli frente a él, pero las manos de Atli eran como armas afiladas que derribaron todas las armas de Sablo al suelo. Como era de esperar de la habilidad heredada de creación de armas de la familia Sabunok, en realidad puede producir un arma que puede lastimarme. Habilidad familiar: creación de armas. 1. Puede crear armas mordiendo el material de un objeto. 2. Las armas hechas con cuidado se volverán negras y producirán una sensación de dolor más fuerte. Tras ver que su habilidad no surtía efecto, Sablo supo que tendría que recurrir a las drogas. Sacó un frasco de medicina que le había dado el maestro Balaam. El liberador del ciclo del mal es una droga que permite a los demonios entrar en el ciclo del mal por sí solos. Saburo lo había usado una vez bajo la supervisión del maestro Balaam. Posteriormente, el maestro Balaam le advirtió que no debía usarlo a menos que amenazara su vida o su muerte. En ese momento, Sablo supo que ese era el momento de vida o muerte para él. Capítulo 146. Liberación del ciclo del mal. Mientras Atli estaba inmerso en su propio ciclo maligno de deseo y continuaba atacando a Sablo, justo cuando estaba a punto de lanzar el ataque final. De repente, innumerables armas negras aparecieron por todo el cuerpo de Saburo y atravesaron el de Atli. El repentino e intenso dolor lo despertó ligeramente del ciclo maligno del deseo. Luego dejó a Saburo a distancia y lo observó, queriendo ver qué poder tenía el ciclo malvado de Saburo. El demonio Subrok y sus semejantes han sido los creadores exclusivos de armas del rey demonio durante generaciones. Las armas que fabrican tienen el mayor daño del mundo demoníaco, y todas tienen una característica: el dolor. Y este dolor se transmitirá al demonio Subrok y se convertirá en felicidad. En ese momento, Sablo estaba constantemente fabricando armas para atacar a Asli, y Asli sintió varias veces el dolor, que luego fue transmitido a Sablo como mensajero, estimulando su deseo. Pero aunque Atley sentía dolor, este dolor también le hacía sentir un tipo especial de felicidad. En pocas palabras, fue una batalla entre el sadismo y el masoquismo, pero después de un tiempo, el poder de Sablo perduró. Al principio estaba inmerso en la felicidad, pero recuperó la cordura al ver la figura asustada del alumno de primer grado a su lado. En ese momento, el poder de las armas fabricadas por Sablo cayó drásticamente, y después de sentir el dolor y la debilidad, Atli, un masoquista, estaba insatisfecho y arrojó a Sablo al agujero en el suelo nuevamente. Oye, que no se acabe. Deja que esta felicidad siga floreciendo. Si no puedes, déjame ayudarte. Atli sacó un frasco de medicina del bolsillo de Sablo, lo abrió, vertió unas pastillas y se preparó para dárselas a la fuerza. Sablo, aturdido, solo pudo mirarlo con impotencia, pero en ese momento vio esperanza en sus ojos. Un par de pies patearon a Atli directamente en la cara, haciéndolo volar hacia afuera, y toda la medicina que tenía en la mano cayó al suelo. No esperaba que tu ciclo maligno, Saburo, se pareciera a la magia devoradora de Iruma. Como era de esperar de un demonio que sueña con convertirse en rey demonio. Ahora, ¿podrías levantarte solo, por favor? Después de escuchar lo que dijo su compañero de clase Xuer, Sablo se obligó a levantarse del suelo y miró a Xuer sin aliento. Por supuesto, como el futuro rey demonio, ¿cómo pude caer así? Al ver que Sablo seguía tan enérgico, Xuer dejó de prestarle atención. Después de todo, aunque Sablo parecía muy avergonzado y gravemente herido, en realidad, cuando entró en el ciclo maligno para devorar la felicidad, algunas de sus heridas internas se habían recuperado y no había nada grave. Por otro lado, Atli, quien fue repentinamente pateado por Xuer, mostró una expresión aún más pervertida después de recuperar su postura. Porque había visto los monstruosos datos específicos del oponente, si no fuera por la misión, siempre habría querido pelear con el oponente.
Jejeje, la persona más fuerte de la clase de niños con problemas de Shulbao, puedes complacerme ahora. Eitli corrió hacia Xuul, y sus manos estaban contraídas como lanzas, listas para asestar un golpe feroz frente a Xuul para perforar su cuerpo. Xuul miró a Atli, que corría hacia él como un pervertido. Abrió el libro mágico en el aire y sacó la espada demoníaca. Entonces, al blandir la espada demoníaca, el poder mágico de Xuer se apoderó de él para lanzar un poderoso corte mágico. En ese momento, las manos de Atli se defendían de este corte mágico en forma de media luna. Su poderosa fuerza lo reprimía y lo obligaba a retroceder, pero en ese momento estaba muy excitado. Jejeje, no esperaba usar este truco delante de mis alumnos. En ese momento, Eitli extendió sus manos nuevamente como una araña, y sus 6 brazos aplastaron directamente el golpe mágico en pedazos. Al observar la apariencia de la otra parte, Xuer le preguntó a Saburo a su lado confundido: ¿alguna vez has visto un demonio en forma de araña, Saburo? Saburo también parecía confundido en ese momento. Como intelectual en la clase para niños problemáticos, nunca había visto un demonio con forma de araña, ni siquiera en la biblioteca de su casa. No. Después de escuchar la respuesta de Saburo y el aura inusual que sintió de la otra parte a través de su percepción mágica, supo que la otra parte debió haber usado algunos métodos del mundo de los demonios. Después de todo, como ser humano, no sabe mucho sobre la tecnología especial del mundo de los demonios. En ese momento, Eitli extendió sus brazos y aceleró en un instante para ponerse frente a Xuul, usando constantemente el poder de sus 6 brazos para atacar a Xuul. Sin embargo, dentro del tiempo bala de Xuer, no importa cuánto acelere el oponente frente a él, es simplemente cámara lenta. Agitó la espada demoníaca en su mano para bloquear continuamente el impacto de sus 6 brazos, que parecía un misil. Tras observar un rato, Xuer descubrió que la defensa del oponente era aún mayor tras desarrollar 6 brazos. En ese momento, Eitli descubrió que la red defensiva del oponente era demasiado amplia. Pudo bloquear por completo su veloz ataque con solo una espada, lo que también le impidió atacar a Sablo y a los demás. Al ver que la situación no era buena, detuvo su ataque, dio unos pasos hacia atrás y reajustó su postura para ver dónde podía comenzar. Después de ver las acciones de la otra parte, Xuer sonrió y luego se volvió hacia el equipo de Saburo y dijo: por favor, ayúdenme a ocultar mi próximo movimiento. Después de escuchar lo que dijo Xuul, todos los demonios del equipo Sablo asintieron para indicar que lo mantendrían en secreto. Entonces Xuer guardó la espada demoníaca en su mano y volvió a girar la página del libro mágico que estaba a su lado. Magia cognitiva, luz, patada ligera de Kizaru. Xuul se transformó en un rayo de luz y pateó con fuerza a Atli, alejándolo de inmediato. Luego, Xuul se transformó en luz de nuevo y lanzó ataques continuos. Incapaz de identificar dónde terminaría la otra parte, Eitli pensó por un momento y decidió irse sin enredarse con la otra parte. Justo cuando se alejaba rápidamente en una dirección, innumerables sables de luz atravesaron la dirección de Atli, impidiéndole irse. Oye, ¿dónde crees que estamos? Es la Academia Babis. En ese momento, bajo la orden del director que había estado supervisando todo, los demás profesores dejaron de perseguir al grupo de niños problemáticos y en su lugar sitiaron a Atli, que era un espía. Y Atli había perdido por completo la oportunidad de escapar debido a la obstrucción de Xuul. Después de todo, ni siquiera él estaba seguro de poder escapar sano y salvo ante el ataque de todos los profesores. En el cielo, la figura del presidente Sullivan caía lentamente al suelo y caminaba hacia Atli. Maestro Atli, ¿puede explicar su estado bestial en este momento? Aunque el presidente Sullivan le preguntó a Atli con una sonrisa, Atli conocía la presión que transmitía el rostro tranquilo del otro. Pero en ese momento, un invitado inesperado se acercó a Babis. Capítulo 147 Desamor fin. Justo cuando los maestros estaban a punto de encarcelar a Atli, una enorme presión cayó del cielo e innumerables notas abrumaron a los maestros que rodeaban a Atli. Una figura apareció frente a Atli y lo levantó sobre sus hombros. Sullivan miró a su mal amigo con una expresión seria, al ver que en realidad había protegido a los criminales que invadieron la escuela Babis. Señor Andusias, ¿sabe lo que está haciendo ahora?
Andusias extendió sus alas y voló hacia arriba, y Sullivan también extendió las suyas para alcanzarlos. Tras un rato de persecución, Sullivan se colocó frente a Andusias. En ese momento, Andusias supo que si no dejaba claro su propósito, Sullivan probablemente seguiría molestándolo. Sullivan, ya no puedo soportar el mundo de los demonios sin Lord Elkira, ni por un instante. Así que, Sullivan, si no me obligas a ir a la guerra contigo aquí, lo haré. Al oír lo que dijo Andusias, Sullivan se puso serio y no sabía qué pasaba por su mente. Andusias vio el estado de Sullivan y supo que no lo perseguiría más, así que se preparó para huir. De repente, un destello de relámpago brilló y Xuer usó el poder del relámpago para alcanzar a los dos demonios más poderosos del mundo demoníaco. Por suerte te quedaste aquí un día, de lo contrario sería muy difícil alcanzarte. Sullivan y Andusias lo miraron sorprendidos cuando vieron que Xuer los había alcanzado, y Sullivan entonces voló hacia Xuer y preguntó: ¿Qué haces aquí, Xuer-kun? Este lugar es muy peligroso. Entonces, Shul abrió el libro mágico, sacó una flecha, se la mostró a los dos y dijo: fue esta persona dentro la que me permitió alcanzarlos. Sullivan y Andusias observaron la flecha negra. Aunque no la reconocieron, sintieron un aura familiar en ella. Después de un rato, Andusias de repente pareció sentir algo y una lágrima se derramó por el rabillo del ojo. Señor del Elkira. Tras decir esto, un humo oscuro apareció repentinamente sobre la flecha negra y luego se transformó en una figura humana. A diferencia de antes, la figura humana en ese momento había revelado por completo su verdadera apariencia. Jajaja, parece que tenía razón. Son ustedes dos, Sullivan y Andusias de esta época. Pensé que estaba equivocado. Al fin y al cabo, nunca se ven solos. Cuando Andusias vio la existencia en la que había estado pensando día y noche, arrojó a Atli de su hombro hacia un lado y luego se medio arrodilló en el aire. ¿De verdad eres tú, señor del Elkira? Sullivan también miró a Del Chila con una mirada perpleja en su rostro, pero el poder mágico emitido por la otra parte era de hecho el Lord Del Chila con el que estaba familiarizado. Al ver las expresiones de sorpresa de ambos, Del Chila supuso que podría haber desaparecido de este mundo por alguna razón. Después de todo, solo era un cuerpo mental en la flor de la cosecha que creció hasta su estado actual. Luego Del Chila explicó su situación actual a Sullivan y Andusias. Puedo decir que soy Del Chila y puedo decir que no. Para ser precisos, solo soy la Del Chila del pasado. Pero claro, Andusias, hiciste algo que enfureció mucho a Sullivan. Es realmente interesante. Andusias, que estaba medio arrodillado en el aire, se puso de pie y dijo: Señor del Elkira, porque quiero volver a verte, y ellos pueden hacer realidad mi sueño. Del Chila se quedó atónita un momento y luego se echó a reír. ¡Qué sueño tan maravilloso! De verdad que coincide con los deseos del diablo. Pero la próxima vez, no hagas eso. Después de todo, me da miedo Sullivan cuando se enoja. Solo entonces Sullivan se dio cuenta de que la otra parte era, en efecto, Lord Del Chila. Después de todo, solo a él le interesaría algo así. Señor Del Chila, por favor, no diga esas cosas. Después de todo, lo que hizo Andusias esta vez fue realmente excesivo. Pero Del Chila hizo un gesto con la mano para decirle que no continuara, y luego miró al mundo de los demonios, que había cambiado mucho y sonrió. Por ahora, cada uno debería dar un paso atrás. Solo soy el rey demonio del pasado. No les ordenaré nada más. El futuro depende de las semillas del futuro. Entonces Del Chila desapareció frente a Sullivan y Andusias y se convirtió nuevamente en una pluma de flecha negra y regresó a la mano de Shul. Después de ver a Del Chila desaparecer nuevamente, Andusias pensó ansiosamente en quitarle la pluma de flecha para dejar que Lord Del Chila saliera nuevamente. Dame las plumas de flecha. Quiero que Lord Del Chila aparezca de nuevo en el mundo de los demonios. Sin embargo, Xuel esquivó su agarre y puso la pluma de flecha de nuevo en el libro mágico. Lo siento, pero no te la entregaré hasta que haya terminado lo que me pidió. Y si quieres conservar esta flecha, necesitas su aprobación. Tras escuchar lo que dijo Xuer, Andusias no tuvo más remedio que desistir. Después de todo, ir en contra de los deseos de Del Chila era algo que jamás haría en su vida.
Bueno, señor Siwer, en ese caso, dejaré a Delquila bajo su custodia temporalmente. Si el señor Delquila sufre algún daño, no me culpe por usar la fuerza para quitárselo. Siwer asintió y Sullivan, a su lado, también dijo que ayudaría a vigilarlo. Al final, Andusias no pudo soportar mirar el lugar donde había estado Delquila, por lo que voló al suelo y se llevó a Atli, a quien acababa de arrojar. En ese momento, Sullivan exhaló un suspiro de alivio y le dijo a Xiuer: realmente es gracias a ti esta vez, de lo contrario Andusias realmente caería al abismo. Esto no es asunto mío. Solo estoy aquí por la repentina petición de Delquila. Finalmente, regresaron a la Academia Babils para resolver los problemas restantes. Sin embargo, cuando Shuel regresó a la escuela, descubrió que, debido al accidente, algunos niños problemáticos no pudieron evitar ver la diversión y la maestra les reventó los globos. Entre ellos se encuentran el equipo de Clara, el equipo de Iruma, el equipo de Gaibu y el equipo de Anloser. Siwer los miró con impotencia y se quejó: no se queden mirando la emoción. ¿No pueden aprovechar esta oportunidad para esconderse hasta que se acabe el tiempo? Tras los últimos 66 minutos, la prueba desgarradora de hoy terminó a la perfección. Con solo 3 equipos restantes, la clase de niños problemáticos ganó. Pur Sensoi, Silsipat, Nikos Nikmal, equipo de Asmodeus Ellis, Hiepai Hiehie, Sunox Silvia, equipo de Endri M. Haas. Pemo Pemo de Mi, Pemo Pemo Chimi. Estos 3 equipos ganaron la jornada, y entre ellos, solo el equipo de Purson Soy no fue descubierto por ningún maestro de principio a fin hasta los últimos 66 minutos, cuando apareció frente a todos los espectadores. Capítulo 148. Regreso diario. Los 3 equipos, que sobrevivieron hasta el final, subieron al podio bajo la mirada de los demonios y recibieron elogios de todos los estudiantes. En ese momento, Kaluyego, que había vuelto a la normalidad desde su forma habitual, subió al podio y comenzó a anunciar que los 2 mejores estudiantes de esta prueba serían promovidos. El primer puesto es para Asmodeus, quien, él solo, bloqueó de frente a un profesor, lo que permitió a sus compañeros completar con éxito su misión. Kaluyego cambió el nivel 4 de la insignia de rango de Asmodeus al 5 y continuó. El siguiente es otro estudiante. Aunque fue eliminado, jugó un papel fundamental en el plan SOS. Vamos, Kaim Kamui. Kamiri, sentado entre el público con una clase de niños con problemas, se quedó atónito al oír su nombre. Finalmente, fue Xuer quien le dio una palmadita para que volviera en sí. Oye, ¿de verdad estás hablando de mí? Luego, caminó hacia el escenario con el pecho erguido y le entregó su insignia de rango a Kaluyego. Con un destello de luz, el rango de Kamui ascendió al 5º nivel. Bien hecho, Kamui. No esperaba que pudieras hacer esto y detener a Momonochi tú solo. Kamui recuperó su insignia de rango, enderezó su arco, peinó sus plumas y dijo con orgullo: este es el lema de la familia Kaimu. Sobrevivir en el mundo de los demonios como un verdadero caballero. Entonces, las actividades de hoy terminaron con las ovaciones de todos los estudiantes diabólicos. Me rompió el corazón, pero solo terminaron los estudiantes. Lo que pasó hoy fue que todos los profesores tuvieron que asistir a una larga reunión. Por otro lado, todos los niños con problemas fueron a visitar a Sablo, quien fue herido por Atli después del incidente. Se sintieron aliviados al ver que Sablo estaba lleno de energía y comía para reponer fuerzas. En ese momento, Sablo vio que los niños con problemas dijeron que estaban bien y estaban especialmente agradecidos a Xiuer por su ayuda. Muchas gracias, Shul-kun. Si no fuera por ti, probablemente me habría vuelto loco por culpa del ciclo maligno del deseo. Shul meneó la cabeza y dijo: incluso sin mí, maestro Balam, habría llegado a tiempo para actuar. De hecho, toda la escuela estaba bajo el control del maestro Balam en ese momento. Tras oír esto, Sablo asintió. También creía que fue Balam quien le dio la medicina que lo liberó de su ciclo maligno. De repente, pensó en la magia de luz que usaba Shul, pero no preguntó por qué había otros compañeros de clase cerca. También le prometió a Shul guardar el secreto. Comparado con la forma arácnida del señor Atley, le importa más la magia de luz de Shul. Después de todo el mundo demoníaco sabe que los demonios no pueden usar la magia de luz.
Después de un tiempo, cuando todos los niños problemáticos se habían dispersado, Sablo no pudo evitar que Shul expresara sus dudas. Por otro lado, Xul regresó a su hogar en la cabaña del bosque y se acostó en la cama. Entonces abrió el libro mágico y una flecha salió disparada, transformándose en la figura del rey demonio del Kira. Gracias por lo de hoy, chico. Si no, Andusias y Sullivan se habrían separado. Esto no es lo que quiero ver. Xul miró a Delchila, quien le agradecía. De hecho, no esperaba que solo quisiera crear un arma secreta para enfrentarse a Lucius. Lo que no esperaba era que el rey demonio del Chila se convirtiera en una resurrección alternativa gracias a esto. ¿No quieres resucitar por completo, Delkira, y volver a convertirte en el rey demonio? Después de escuchar lo que dijo Xuer, Delkila negó con la cabeza con una expresión muy resistente, como si solo un tonto hiciera algo como el rey demonio. No volveré a ser un rey demonio. Los reyes demonios no son tan cómodos como quisiera. ¿No sabes que cuando era rey demonio, Sullivan siempre me hacía trabajar y ni siquiera me daba tiempo para jugar? Mientras Xuer escuchaba a Delchira, sintió que el Sullivan del que hablaba no era el mismo presidente Sullivan demoníaco que conocía. Ese maestro holgazán era en realidad un adicto al trabajo. Mientras Delkira hablaba, sintió que su poder mágico se debilitaba y volvió a la flecha. Antes de irse, dijo, recuerda dejar que mi clon y yo le demos la flecha cuando llegue el momento. Finalmente, toda la cabaña del bosque volvió al silencio. Justo cuando Xuer estaba a punto de salir a cenar, un demonio atravesó repentinamente la barrera de la cabaña y entró. ¿En serio? En cuanto uno termina de hablar, viene otro. Xuer abrió la puerta y salió para ver a Andusias parada en la puerta. Oye, Shul-kun, acabo de sentir la presencia del señor del Kira. Se estaban comunicando hace un momento. ¿Por qué no me llamaste? Xuer miró a Andusias con dolor de cabeza. Parloteaba sin parar, como si hubiera cometido un crimen atroz, al no pedirle que se comunicara con Delchira. La próxima vez que Delkira aparezca te lo haré saber. Después de escuchar la garantía de Xuer, Andusias asintió con alivio y luego le entregó una pila de papeles a Xuer. Esta es la hoja de datos de tu clase de niños problemáticos. La obtuve de la mente maestra que la creó. Pero hay algo más que quiero que me digas. ¿Por qué está impreso el emblema del Lord del Kira en el examen de Iruma-kun? Fui a ver a Sullivan, pero se negó a verme, así que acudí a ti. Xuer tomó la hoja de examen y observó el emblema oscuro en la hoja de Iruma-san. Sintió un aura similar a una pluma de flecha que emanaba del emblema. Yo tampoco lo sé, pero Iruma es especial. Tras escuchar lo que dijo Xuer, Andusias lo pensó y ya no le importó. Al fin y al cabo, ya estaba muy satisfecho de volver a ver al Lord del Kila. Entonces Andusias le advirtió a Xul que la mente maestra detrás de escena estaba espiando el poder del Lord del Kila, pero aún no podía encontrar la fuente, por lo que le dijo a Xul que tuviera cuidado y se fue volando. Xuer miró a Andusias, que tenía prisa, y no le prestó atención. Fue a buscar algo de comer. Después de comer, aún tenía algo que hacer. Al día siguiente, Xuer regresó a la escuela caminando con desgana. Tras una noche entera de duro trabajo, logró mudarse. En ese momento, el trío diario de Iruma saludó a Xuel tras verlo. Iruma preguntó confundido al ver que Xuel estaba tan apático. Buenos días, Xuer-kun. Nunca te había visto tan apático. Ayer pasé un rato mudándome, no es nada grave. Por cierto, puedes venir a visitar mi nueva casa y ayudarme a limpiarla. Shul invitó en tono de broma a Iruma y a los demás, pero Iruma y los demás tomaron muy en serio la invitación de Shule y dijeron que definitivamente vendrían. Después de eso, Xuel regresó al aula del rey y pensó que sería mejor invitar también a otros estudiantes, para que pudieran pasar un buen rato después de terminar la desgarradora prueba. En respuesta a la invitación de Xuer, todos los niños con problemas dijeron que no habría ningún problema y que llegarían a tiempo con los regalos. Capítulo 149 Nuevo hogar. El castillo en el cielo. Después de la escuela, todos los niños con problemas regresaron a sus casas y luego se reunieron en la dirección dada por Shul, mientras Iruma y los demás fueron a elegir regalos adecuados. En ese momento, en el centro comercial, Iruma se enfrenta a una disputa entre Asmodeus y Clara.
Ambos creen que los regalos que eligieron son los más adecuados. Asmodeo levantó un traje informal que parecía muy caro y dijo: para una primera visita, debo elegir algo bueno según mis propias condiciones. Este tipo de regalo cumplirá con los requisitos del señor Iruma. Pero Clara dijo inflexiblemente: este tipo de cosas son demasiado aburridas. Xuer puede hacerlo él mismo. Por supuesto, tiene que elegir algo divertido. Iruma observó cómo discutían cada vez con más vehemencia, y luego sacó la paga que le dio su abuelo y les compró regalos. Después, seleccionó algunos artículos de primera necesidad, que solía usar en casa como regalo. Cuando llegaron al destino según la dirección dada por Xuel, encontraron que solo había una puerta rosa y nada más. Solo Iruma miraba la familiar puerta rosa. Nunca imaginó que vería algo real en el mundo demoníaco. Pronto otros niños con problemas llegaron aquí uno tras otro, pero también estaban confundidos cuando vieron que solo había una puerta. Ha se acercó a Iruma y le preguntó: ¿qué diablos está pasando aquí, Iruma-kun, para que ustedes hayan llegado primero? Iruma negó con la cabeza para indicar que él tampoco lo sabía. Justo cuando el niño problemático estaba desconcertado, la puerta se abrió automáticamente y Shul salió. Cuando vio que todos los niños problemáticos habían llegado, dijo avergonzado: perdón, olvidé escribir una nota en la puerta. Esta puerta conecta con mi casa. Si están aquí, solo empujen la puerta y podrán venir a mi casa. El grupo de niños problemáticos se sorprendió al escuchar lo que dijo Xuer. No esperaban que hubiera herramientas tan mágicas. Al cruzar la puerta uno tras otro y llegar a otro lugar, el paisaje los asustó. Vieron un palacio aún más grande que Babilonia flotando en el aire, y también pudieron ver edificios del tamaño de Sésamo debajo. En ese momento, Jazz, Lit y otros rodearon a Xuer y le preguntaron sobre todo lo que había allí. Oye, Xuer-kun, ¿es esta la nueva casa que mencionaste? En respuesta a las preguntas que Jazz y los demás le hicieron con envidia, asintió. Me esforcé mucho para llegar hasta aquí. Esta ciudad en el cielo es mi nuevo hogar. ¿No es bonita? Entonces, Xuer llevó a los niños problemáticos que miraban a su alrededor a la sala de recepción del palacio y les pidió que se sentaran donde quisieran. Luego sacó la comida, el té y otras cosas que había comprado para entretenerlos. En ese momento, todos los niños problemáticos se lo pasaban genial en el palacio. Después de todo, este era el lugar que Shul había transformado durante un tiempo en el mundo del trébol. En este edificio ligeramente antiguo, se puede decir que este palacio contiene todos los elementos modernos del mundo de los demonios. Por último, si no tuvieran que ir a la escuela mañana, a todos les gustaría quedarse aquí una noche para experimentar los grandes baños públicos de estilo antiguo y las camas extremadamente lujosas. Finalmente, abandonaron la ciudad celestial de Xul con una sensación de renuencia, pero habían acordado con Xul que se quedarían allí una noche en su día libre. Después de despedir a todos los niños problemáticos, Xul clasificó los regalos que habían dejado atrás y comenzó a disfrutar de sus logros. Al día siguiente, cuando Xuer regresó al aula del rey, recibió una cálida bienvenida. Después de todo, hoy era el último día de clases de la semana y estaban listos para jugar en la ciudad del cielo durante todo el día. Incluso Kaluyego sintió un poco de asco al ver las sonrisas en los rostros de los niños problemáticos cuando llegó a la reunión matutina. Pensó, ¿será que están así porque lograron un excelente desempeño con el corazón roto? Pero no lo parece. Finalmente, Kaluyego abandonó rápidamente el aula del rey después de la reunión. Realmente no soportaba sus sonrisas. Durante la pausa del almuerzo, Iruma se acercó a Shul y le contó las dudas que tenía ayer. Xuer, ¿no tienes miedo de que un edificio tan grande como la ciudad del cielo sea descubierto por los demonios del mundo demoníaco? Al oír la pregunta de Iruma, Shul sonrió y negó con la cabeza. No te preocupes. Toda la ciudad del cielo ha sido cubierta por mi magia cognitiva. Sin mi permiso, no será descubierta. Y en todo el mundo demoníaco, solo los 3 héroes pueden ver a través de mi magia cognitiva. Tras escuchar lo que dijo Shul, Iruma se sintió aliviado. Después de todo, basándose en su conocimiento de los 3 héroes del mundo demoníaco, probablemente no dirían nada aunque se enteraran.
El tiempo vuela y por fin termina la escuela, y muchos niños problemáticos lo esperan con ilusión. Después de clase, los niños problemáticos salen de la escuela en una imponente procesión. Incluso Caluyego, que vio esta escena, pensó que iban a causar problemas, pero esperó mucho tiempo y no escuchó ninguna noticia sobre la clase de niños con problemas que causaba problemas. De esta manera, toda la clase de niños con problemas pasó un día de descanso perfecto en el castillo celestial de Shul. Por otro lado, Sullivan intenta eliminar una serie de problemas causados por los Babils. Después de todo, rescatar a los villanos que invadieron la Academia Babils es un problema muy serio para las antiguas 13 coronas. Sullivan y sus otros dos viejos amigos ni siquiera tuvieron la oportunidad de jugar al casero. Sin embargo, quien más se esforzó fue Belcebú, quien presidía la reunión de las 13 coronas. Ya estaba exhausto de presidir la reunión de las 13 coronas, pero no esperaba que Andusias, el antiguo miembro de las 13 coronas, le causara otro gran problema. Llevaba mucho tiempo sin dormir. Maldita sea. La próxima vez haré que los 3 héroes elijan un rey demonio. Después de un momento de dolor, Belcebú se enterró nuevamente en la pila de documentos y continuó con su trabajo. Sin embargo, los problemas en el nivel superior del mundo demoníaco no pueden afectar al nivel inferior por el momento. En este momento, nuestro compañero Iruma está consultando a la sinagoga sobre algunos asuntos. Xiwer, ¿alguna vez te ha invitado a cenar algún superior? Ante la pregunta de Iruma, Shul reflexionó y comprendió, a grandes rasgos, lo que estaba sucediendo. El presidente debió de darse cuenta de que sería demasiado tarde si no actuaba, así que invitó a Iruma a cenar. Le dio una palmadita en el hombro a Iruma y simplemente dijo, disfruta la cena, esta es tu oportunidad. Al final, solo Iruma quedó con una mirada perpleja en su rostro. Por la noche, Iruma vistió el atuendo formal que Opera había elegido para él y se acercó a la entrada del restaurante para esperar a que llegara la presidenta Melissa. Pronto, Melissa llegó a Iruma con un vestido formal y le pidió al camarero que los acompañara al asiento reservado. Lo que no saben es que un humano entrometido los está siguiendo. Y así, la historia finalmente se completa. Y hasta aquí la novela. La historia termina. Gracias por escuchar Fig Voice. Nos reencontramos en una próxima historia.